En primer término, quiero agradecer al ENAC por haberme dado la posibilidad de participar. Seguidamente, comparto la información de un PowerPoint de la importancia que tienen los documentos complementarios a las obras de artes de la contemporaneidad, la importancia de la documentación respaldatoria a las obras de arte y los archivos o departamentos de documentación son de vital importancia en cualquier institución y eso hace a la salud organizacional de la misma. Esta documentación respaldatoria tiene 4 ejes temáticos que estarán clasificados en 4 fondos. El administrativo tiene que ver con la gestión del museo, ordenanzas y leyes, investigación son las publicaciones que nosotros hacemos sobre las obras, bibliográficos son los soportes sonoros o imágenes que se acompañan a la obra de arte y los museográficos, aquellos que hacemos a través de la curaduría. Algunas normativas a tener en cuenta, el Código de Ontología del ICOM, que habla sobre los registros y la catalogación de documentación, el artículo 41 de la Constitución sobre bienes culturales y naturales, la ley 11.723, habla de la propiedad intelectual sobre lo material y lo intelectual. Acá hay que tener en claro, una cuestión es que uno le compra la obra al artista y otra cosa es disponer de la creación del artista. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno tiene que hacer una catalogación y después publicarla sobre la obra de arte del artista, debe pedir la autorización del artista. La ley 25.197, registro de patrimonios, hallazgos arqueológicos. La ley 17.521, adhesión al convenio de Berna sobre protección de las obras literarias y artísticas, esto es a la jurisdicción europea que Argentina toma también a través de esta ley. Y también tenemos la normativa de la ISO, que es importante tener un plan de contingencia contra incendios, contra catástrofes, etc. Y por último tenemos aquellas culturas digital y el arte digital. Específicamente no hay una norma legal que las regule, pero sí tenemos para poder establecer su autenticidad, los blockchain y a través de los tokens y de los NFTs que nos permiten tener que la obra sea no fungible, es decir, aquella que sea única y que no haya otra copia de la misma. Es importante dentro de los museos los archivos, porque en ellos podemos permitir la catalogación, la identificación del fondo, crear las series documentales. Además, agrupar en cada caja las series de los trabajos de catalogación, registros, inventarios, ficheros, etc. Acorde con el nombre, le vamos a asignar a cada serie documental, agregando sus fechas, su procedencia, su tamaño, material, tipo de soporte. ¿Por qué es esto? Porque al hacer la documentación nosotros generamos información. Esa información producida sí o sí va a tener que llegar a un departamento de documentación o a nuestro propio archivo. Son las funciones y actividades. Todo eso debe describirse y debe describir la colección. La curaduría que nosotros podamos llegar a hacer de cualquier obra de arte contemporáneo, ya sea una pintura, sea una escultura, debe incluir la trazabilidad artística. Es nada menos el recorrido que tiene la obra de arte, es decir, los bocetos, el pensamiento del autor, quién es el autor, dónde vivió, quién es el que tiene el dominio actual de la obra, cómo la consiguió, si fue en una galería de arte, si fue comprándolo de coleccionismo lícito. Y esa trazabilidad del artista me permite a mí fundamentalmente saber la procedencia, cómo es que ha llegado a nuestras manos esa obra, cómo es que nosotros le otorgamos ese espacio para el que el artista exponga. Eso hace a una garantía legal que tienen que tener estos espacios que difundan el arte contemporáneo.
Es clave saber esa competencia administrativa nos permitirá poder hacer alguna queja en algún momento sobre alguna situación que podamos llegar a tener sobre la obra de arte. La calidad de la obra de arte no es solamente aquella que engloba al artista y a su producción, sino también con la autenticidad de la obra, la integridad, es decir, que la obra esté completa, y la licitud, que la misma sea lícita y que no sea una copia de otra obra. Esta documentación respaldatoria nos va a permitir también tener un control sobre la preservación y conservación de las obras. Cuando nos asiste una restauración, quiere decir que los otros dos procesos anteriores fallaron, o sea, falló la prevención y falló la conservación. Dentro de los archivos públicos, la conservación de los documentos es obligatoria su trazabilidad. No se puede tener una obra de arte sin saber la procedencia. Por otro lado, en los archivos privados, ellos se manejan por reglamentos internos. La obligatoriedad de los archivos no es otra cosa que la documentación de las obras contemporáneas, la preservación y el control, la procedencia y la originalidad. Van de la mano, tanto para las obras de arte físico, que no solamente es registrar, inventariar, sino documentar. Por otro lado, en el caso de las obras de artes digitales, nosotros tenemos los tokens no fungibles, que son los certificados de autenticidad digital. Gracias. Buenos días, mi nombre es Paula Casajús, agradezco a los organizadores del encuentro haberme invitado. Mi presentación va a tener relación directa con mi responsabilidad como jefa de documentación y registro del Museo Nacional de Bellas Artes. El tema elegido son los registros fotográficos. Esta presentación intenta reconocer la diferente naturaleza de los registros fotográficos gestionados por el área de documentación. En primera instancia, diferencio y presento los documentos producidos por el área de documentación y registro para registrar cada obra de la colección con una imagen. El segundo grupo son las fotografías ingresadas a la colección para formar parte de la colección fotográfica. Y el tercer grupo son los registros fotográficos de arte efímero ingresados recientemente al museo para formar parte de la colección. En el primer grupo podemos expresar que el área es responsable de documentar la colección y en este proceso de documentación se basa en el estándar Object ID establecido por el ICOM, que incluye el relevamiento fotográfico de las obras con el objetivo de producir documentos visuales que representen cada bien que forma parte de la colección del museo. Es así que constantemente actualizamos estos registros, produciendo imágenes de alta definición que permiten el estudio y el acceso a la colección. A su vez ponemos en valor los registros fotográficos de archivo de la colección para confirmar la correcta identificación de cada bien. El segundo grupo que quería poner en foco es la colección fotográfica en sí misma. Fotografías creadas por artistas que ingresan al museo para formar parte de la colección fotográfica. Estas obras no están producidas por el área ni por el museo, están producidas por artistas e ingresan al museo para formar parte de su colección de arte. Y el tercer grupo son los registros fotográficos de arte efímero ingresados al museo para formar parte de la colección. Son documentos visuales de acciones de artistas realizadas fuera del museo y hacen posible que estos sucesos queden incorporados a la colección. No son producidos por el área de documentación como los primeros, ni son producidos por artistas fotógrafos como el segundo caso.
Son documentos visuales creados a pedido del artista, gestor de la acción, y son los mediadores para que ingresen y hacen posible el ingreso de estas obras efímeras a la colección, como es el caso de El Partenón de Libros, recientemente ingresado a través de Premio Trayectoria. El Partenón de Libros es una instalación producida por Marta Minujín en 1983 en Buenos Aires y en 2017 en Kassel. En ambos casos, luego de su montaje eh, el- y su carácter efímero, la única posibilidad de mantener vigente los dos Partenones fue a través de sus distintos registros fotográficos, que son los que han ingresado actualmente al museo. Propongo continuar revisando el alcance y contenido de los registros analizados, la tipología de scripta. Primer grupo, registros fotográficos producidos por el área para identificar y documentar la colección. Segundo grupo, fotografías producidas por artistas que ingresan al museo para formar parte de la colección. Y el tercer grupo, registros documentales producidos por el equipo del artista para registrar sus acciones efímeras y que ingresan con posterioridad al museo para formar parte de la colección. Muchas gracias. Hola, somos Sofía Rato y Cayetana Muniz, junto con Carlos Suárez Medrano y Joaquín Gorch, y vamos a hablar de nuestra investigación sobre el grupo Gravas. Gravas alude a Grabadores de Buenos Aires, grupo artístico fundado en 1970 e integrado por Delia Cugat, Sergio Camporiale, Daniel Celaya y Pablo Velar. Fueron avaladas por la historiografía nacional e internacional de la época, entre otras por Marta Traba. Además, presentaron sus obras en Asia, Europa y América, lo cual contrasta con el lugar periférico que ocupan hoy en nuestra historia del arte. Buscando a Gravas es un proyecto que empezó en marzo de 2021 uniendo los esfuerzos de 4 estudiantes de Humanidades de la Universidad de San Andrés con la Galería Jack Martínez, ubicada en San Isidro. El primer acercamiento al grupo Gravas fue a través de algunas de sus obras, hoy guardadas en la galería. Llama la atención la técnica, la diferencia en los registros y el lenguaje político encriptado que las caracteriza. Una de las primeras características del proyecto es justamente la unión de una institución educativa del nivel superior, sus estudiantes y una galería de arte para un trabajo de investigación y de archivo. Inicialmente, este trabajo de investigación surgió de la inquietud que generaba la ausencia de información disponible con respecto a este grupo que fue tan importante para el grabado argentino en los 70. Dado el caudal de información que conseguimos de forma meticulosa y estratégica por diferentes vías, como contactos con familiares, archivos de museos y la colaboración de investigadores, el proyecto fue cobrando la forma de una indagación. En este sentido, es interesante compartir su proceso. Encontramos materiales muy variados como un corto filmado en la década del 70, cassettes con entrevistas orales, recortes de diarios y revistas y testimonios escritos, entre otros. Cabe una mención especial al trabajo hemográfico que realizamos, que incluye material periodístico de medios locales e internacionales. Esta búsqueda que encaramos fue para nosotros, estudiantes del último año de la carrera de grado, una primera experiencia para poner en práctica nuestros conocimientos y herramientas adquiridos en la cursada. Si bien empezó como un trabajo centrado en algunos pocos materiales, el proyecto desbordó sus horizontes iniciales al interpelarnos a partir de dos necesidades. Por un lado, la de crear un espacio que conecte todos los materiales sobre Gravas y por otro, su difusión. Por estas razones, y dado que encontramos que no se ha escrito ni investigado lo suficiente sobre este grupo tan significativo para el arte nacional en general y para la cultura de Buenos Aires en particular, consideramos que un trabajo de recopilación de archivo y revalorización de la obra es necesario y se inscribe como uno más de los esfuerzos de la cultura por combatir el olvido y construir memoria. Queremos compartir esta experiencia de construcción de un archivo porque tiene la peculiaridad de contar con algunos procedimientos más técnicos de esta disciplina, aportados por la trayectoria de la galería y su acervo de obras artísticas, y otros totalmente intuitivos y genuinos, propios de la búsqueda indagatoria. Logramos construir una red de contactos, un mapa de búsquedas y materiales que ahora están conectados y que queremos poner a disposición del público. Esta apertura hacia una discusión colectiva es, en parte, nuestra forma de disolver esta invisibilización del grupo. Asimismo, consideramos que este archivo puede ser el punto de partida de otros interrogantes sobre la forma en la que se preservan los recursos del mundo del arte.
Para bajar estas ideas a ejemplos puntuales, podemos hablar de algunos de los materiales con los que nos fuimos encontrando. Marina Ovelar, hija de Pablo, se unió al proyecto contribuyendo con su propia investigación sobre el archivo de su padre. Marina cuenta con muchísimos catálogos y recortes periodísticos referentes a la obra de Ovelar y de su paso por Gravas, pero además fue testigo directo de aquellos años de producción y exposición. En nuestra primera entrevista con ella nos contó historias que no figuran en ningún recorte periodístico ni reconstrucción académica. Nos habló de su relación especial con Delia Cugat, quien le regalaba ropa interior. Nos habló de una historia difusa, la cual todavía no logramos definir del todo, que incluía al grupo Gravas, un duque florentino y su mansión y una vaca de regalo. Este es quizás el aporte más valioso de su presencia en la investigación. Más allá de la veracidad histórica de sus recuerdos, sirven como testimonios y echan luz sobre cuestiones que otro tipo de narración no incluyen. Por otro lado, nos cruzamos con material de tipo audiovisual, un corto sumamente experimental realizado en 1974 por un director chileno, en el que suena Pink Floyd y la escena final recrea la conclusión de 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, con 2 personas ingresando a una sala donde expone Gravas completamente desnudas. Este video, propiedad del Fondo Nacional de las Artes, nos fue facilitado por Javier Cosalter, un académico que recorrió nuestros mismos pasos y se encontró con dificultades incluso mayores a la hora de realizar su investigación. Por último, contamos con los pocos pero valiosísimos antecedentes compaginados por académicos como Silvia Dolinco y Fernando Davis, quienes ya han trabajado sobre el grupo en cuestión y nos han ayudado a entender la importancia, sus recorridos y su posicionamiento respecto a los otros actores del campo artístico. Un claro ejemplo de esto es la diferenciación de este grupo con respecto a otro grupo de artistas gráficos de la época. En una entrevista para un periódico español, los Gravas afirmarían que exponer en una plaza o en una fábrica no modifica el contexto de la obra del arte. Quizás sea hasta una actitud paternalista el llevar el arte hacia la gente que no va a la galería. Es cierto que muchas personas se intimidan ante galerías y museos. El artista no puede arreglarlo. Él hace su obra y la difunde en el circuito que conoce. Si inventa otro mejor, bienvenido sea. Esta definición lo separa de, por ejemplo, el grupo denominado Arte Gráfico Grupo Buenos Aires, quienes consideraban que el circuito artístico era elitista y buscaban democratizar su obra trabajando y exponiendo en plazas y fábricas. A partir de estas líneas con las que nos fuimos encontrando, nos surgió la pregunta: ¿cómo armar un archivo que logre nuclear de forma coherente y accesible discursos que corren por líneas tan diversas como el testimonio familiar, la recopilación académica y el material audiovisual? Creemos que la flexibilidad que nos permite un espacio como la galería, al ser un espacio escindido de un formato académico demasiado estricto, habilita la posibilidad de conjugar dicha heterogeneidad en un mismo sitio. El fin último de este trabajo es visibilizar un grupo de artistas que contribuyó a la memoria del arte argentino desde el grabado como técnica alternativa. Así como a la vanguardia gráfica de los 70, Buscando a Gravas quiere revalorizar el grabado en general y la producción del grupo en particular, para incluirla en la historiografía nacional. De esta forma, el trabajo se amplía y desborda la cultura local para transformarse en un tema de impacto cultural internacional. Al fusionar registros orales y de difusión masiva junto con otros de corte académico, el proyecto ensambla múltiples vías discursivas que decantan en la forma de un archivo que las hace dialogar entre sí. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización del Encuentro Nacional la oportunidad de presentar esta ponencia que versa sobre el proyecto Pintado en la pared, de estudio de la pintura sobre muro en la provincia de Jaén en los siglos XX-XXI, financiado por el Instituto de Estudios Jienense de la Diputación de Jaén de España, y que cuenta dentro de su equipo con doctores en Historia del Arte y doctores en Historia y Arte dentro de la especialidad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y un estudiante del grado en Historia del Arte de la Universidad de Jaén. Los objetivos del proyecto pasan por la catalogación de pintura sobre muro del siglo XX-XXI de la provincia, analizando el estado de conservación de la obra y divulgando los resultados obtenidos, pero sobre todo con la intención de crear un método de trabajo y un modelo de ficha que sea extrapolable a otros ejemplos nacionales e incluso internacionales. La provincia en la que se ubica este proyecto es Jaén, al sur de España, que es una provincia que es eminentemente agrícola, pero que también cuenta con un gran patrimonio a nivel renacentista. La metodología y la fecha de catalogación que se genera y que pueden ver en la imagen tienen diversos aspectos y se genera a partir de otra de María Isabel Úbeda, pero modificando ciertos aspectos y añadiendo, por ejemplo, la utilización de tesauros en la tipología de la obra. También se documenta todo el estado de conservación, describiendo dicho estado con esos tesauros y promoviendo también la generación de documentación fotográfica y documentación fotogramétrica de las obras de mayor interés dentro del proyecto.
Los resultados se realizan a nivel de diversas localidades, como Jaén y Linares, de mayor entidad, pero otras también más pequeñas y que no por ello no cuentan con obras de gran calado. Se realizan en torno a 1000 obras dentro del proyecto y se entrevistan a diferentes artistas por diversos medios, ya sea telefónicos o a través de online. En cuanto a los tipos de obras que se han catalogado, hemos empezado trabajando con graffiti, desde tags, potas y piezas, aunque en este caso no se le ha hecho el mismo tipo de ficha que han visto antes, porque no tendría sentido hablar de conservación en este tipo de piezas que son efímeras. Sin embargo, sí que hemos estudiado en qué zonas se reparten más, qué firmas son más abundantes. También hemos visto algunas de tipo reivindicativo, como esta de corte internacional contra la violencia policial, y hemos podido detectar también algunas CRIUs, como Chucho en Linares o SLM, que es a nivel andaluz y que tiene presencia en Jaén. También hemos detectado el uso bastante abundante de sticking, tanto de las CRIUs como de grafiteros independientes, incluso de algunos artistas urbanos como Belling, que luego verán. La otra gran tipología sería el arte urbano espontáneo y también el muralismo público, muy abundante en la provincia, y algunas obras de carácter publicitario o decorativa. En cuanto a los espacios o los eventos en los cuales se han realizado, los lugares abandonados son poco abundantes, aunque algunos de gran entidad, y tampoco son muy abundantes los festivales. Donde sí que abundan muchísimo las obras son en los centros de educación, tanto primaria como secundaria, como pueden ver en las fotos, y solo es una pequeña muestra. En cuanto a los estilos dentro del arte urbano y el muralismo público, tenemos que lo más representado es el realismo y el hiperrealismo, a veces combinado con el surrealismo, con el neocubismo, en estas experiencias un poco más contemporáneas. Hay poca abstracción, aunque también hay, y también abundan las imágenes con un estilo que emerge del manga, del cómic, de la ilustración. En cuanto a los temas, pues se han representado desde hechos personajes históricos. Aquí tenemos a Magallanes, tenemos la batalla de Bailén, al Che Guevara o a un cantante de la zona muy conocido como Joaquín Sabina. Personajes de ficción, retratos anónimos, animales, seres fantásticos, también algunos alegóricos o reivindicativos. Sí hemos encontrado que hay pocos site specific, apenas un par de ellos, pero hay muchas obras dedicadas a la igualdad de la mujer. En cuanto a las técnicas, la más abundante es el spray, aunque también se usa el rodillo, técnicas mixtas y algunas con elementos adheridos. Los soportes son también muy variados, lo que más abunda, por supuesto, es el muro, pero hay bancos, papeleras, alcantarillas, lo que hace que haya una gran variedad de materiales. Sobre todo están hechos en lugares accesibles, como se puede ver, aunque hay algunos a gran altura, muy pocos, y tampoco son lugares poco accesibles por ello. En cuanto a los artistas, ya se conocían algunos, ¿no?, bastante importantes de las zonas, como Belling, muy reconocido a nivel internacional, o ICAT, a los que se ha podido entrevistar, entre otros muchos, y también hay algunos de otras zonas de España o del extranjero que han pintado en la provincia, como Boa Mistura o el Niño de las Pinturas. En algunos casos se ha hecho un estudio un poco más en profundidad, sobre todo a nivel de conservación, cuando tienen una especial significación, como este caso de estas obras de Belling en Linares, en las que se ha propuesto una conservación material por su especial significación en la zona, porque han creado identidad, son de gran antigüedad, de un artista muy reconocido y tienen una presencia en la zona del centro. O aquí donde se ha propuesto una conservación no material, es una antigua fundición, una mina de Linares, que es un lugar muy visitado por grafiteros y artistas urbanos y que por lo tanto también tiene una significación muy especial. La importancia del registro se evidencia cuando en los apenas 9 meses que ha durado el proyecto ya hay obras que están desapareciendo, como se puede ver en esta imagen. En conclusión, la necesidad de catalogar el arte urbano y el graffiti es obvia, es fundamental realizar este trabajo sin incidir en la conservación material en la mayoría de los casos. Creemos que hemos creado un método que es óptimo, sobre todo para ciudades pequeñas, aunque aún mejorable, y sobre todo habría que modificarlo para aplicarlo en ciudades de mayor tamaño. Los retos del futuro, sobre todo, ahondar en la definición de lo que es la significación y en cómo poder estudiarla y hacer que toda esta información que hemos recabado esté disponible a través de una aplicación o alguna web para toda la ciudadanía. Sin más, damos las gracias a todos los asistentes y a las instituciones que nos han apoyado y a los compañeros del proyecto. Gracias. En el bloque Ideas en Escena tengo el gusto de presentarles resultados parciales de mi investigación
en el tema de insectos causantes de biodeterioro y daño en objetos de arte con valor patrimonial. Teniendo en cuenta que la identificación específica, los conocimientos sobre la biología y la detección de indicios del accionar de los insectos, tales como raspados, galerías, orificios, polvillo, constituyen el paso previo para la implementación de medidas de conservación, el objetivo de la contribución es comunicar los avances en el conocimiento desde la entomología a fin de ser utilizados por equipos interdisciplinarios de trabajo abocados a la guarda de objetos de arte compuestos por materiales de origen orgánico, tales como los que vemos en la imagen ahora, que pueden ser madera, óleos y acuarelas, sobre tela, sobre arpillera, xilografías, objetos con plumas, papel, etc. En la Argentina, los principales insectos causantes de biodeterioro en materiales de origen orgánico son escarabajos del orden Coleoptera, caracterizados por la presencia de élitros, aparato bucal masticador, antenas con 11 segmentos y un ciclo de vida con estados de huevo, larva, pupa y adulto. Las especies se distinguen entre sí por el tamaño, la coloración, la presencia de vellosidades y el patrón de puntuaciones de los élitros. El daño principalmente es producido por las larvas durante la alimentación y corresponde a galerías transversales y o longitudinales de calibre variable en los materiales, con generación de polvillo, con fecas, restos de alimento y suciedad ambiental. Al momento de empupar, horada en espacios de mayor tamaño en galerías preexistentes donde construyen las cámaras pupales. Los adultos también producen daño, generan orificios semicirculares al momento de su emergencia. El daño produce un debilitamiento de los materiales y la pérdida de su valor estético y patrimonial. Otros insectos, tales como los pececitos de plata, las polillas de la ropa, también se alimentan de papeles, de cartones y de telas o tejidos, y por su parte las arañas colaboran a la acumulación de suciedad. Los restos y las fecas de toda la fauna mencionada representan un sustrato para la contaminación química. Desde la disciplina de la entomología se recomienda, en los lugares de guarda y almacenamiento de obras de arte, compuestos por materiales de origen orgánico, mantener el orden y la limpieza, inspeccionar periódicamente, aislar objetos y materiales dañados de sábanos, mantener las condiciones ambientales controladas, esto es temperatura y humedad relativamente constante, y consultar al especialista en entomología para la identificación de los insectos que se encuentren presentes y su control. Los agradecimientos son para quienes me han posibilitado la realización de esta comunicación pública de la ciencia, al comité organizador del 5º Encuentro Nacional sobre el Registro, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo, edición 2021, Ministerio de Cultura de la República Argentina, al Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano, que me ha permitido mostrar sus obras, que corresponden algunas al patrimonio de la institución, del museo, y otras que están a la venta al público, a la Universidad Nacional de La Plata por quienes están interesados en más información sobre la temática pueden escanear los códigos disponibles en pantalla o comunicarse a mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Las nuevas expresiones artísticas y los materiales contemporáneos aplicados en el arte actual nos desafían constantemente en nuestra tarea de preservación del patrimonio. En paralelo, un continuo cambio en el abordaje y uso de las obras patrimoniales por parte de los diversos colectivos nos obliga como conservadores a adaptar en forma permanente nuestros criterios y actuaciones en torno a resolver problemas que se plantean en esa dinámica de apropiación de los objetos artísticos y sostener de igual manera el cuidado de las colecciones nacionales. En estos tiempos, en el trabajo en equipo con los artistas y curadores, se utilizan herramientas metodológicas como la entrevista para conocer las obras, ideas del trabajo y técnicas aplicadas,
pero también surge una recíproca necesidad de interpelación y diálogo por parte de los creativos, donde el conservador restaurador se transforma en un protagonista necesario. La colección Escucha Voces del Acervo fue una propuesta curatorial de la directora del Palais de Glace, Peda Baeza, realizada a partir de noviembre del año 2020. La misma proponía un recorrido por las oficinas y reservas transitorias que dispone actualmente la institución, con 4 relatos sonoros y un video que dialogaban con la colección producidos por los artistas Leticia Obeid, Lucía Reisic, Mario Scorselli, Santiago Villanueva y Diego Bianchi. La pandemia y la necesidad de poner en diálogo de alguna manera posible el patrimonio con el público y con los artistas llevó a interpelar las obras del acervo desde otro lugar, en el espacio donde se encuentran transitoriamente, edificio de Manzana de las Luces, y en las condiciones de conservación en las que están actualmente. Las obras seleccionadas fueron los premios de otros autores y años del Salón Nacional y se abordaron desde tópicos de la propia contemporaneidad, como la inclusión, la reinterpretación, el cuestionamiento, la mujer, la diversidad de géneros, etc. ¿Te ha pasado que te soliciten exponer una obra dañada como parte de una idea artística? ¿O te han propuesto abrir las reservas transitorias al público, que aunque reducido te obliga a repensar los controles? ¿Te han entrevistado los artistas para conocer tu relación con las obras? Y finalmente, ¿te imaginaste como conservador ser parte de un discurso curatorial? Pues bien, hoy este desafío nos aborda y nos obliga a reflexionar sobre nuestro accionar y sobre nuestros criterios, teniendo siempre como meta incesante evitar que el patrimonio se dañe durante su uso y difusión. En relación al trabajo de Diego Bianchi, él decidió entrevistarme, pues su interés era investigar a partir de distintos objetos de la colección sobre el vínculo que los conservadores restauradores mantenemos con ellos. Con este fin, seleccionó esculturas y cerámicas para realizar un video artístico y performático. Me encontré interpelada por él, curioso de saber cómo trabajo con las obras, cómo es mi aproximación física con el objeto a intervenir, con qué materiales trabajo, cómo los uso y cuáles son los límites. Su objetivo era entender también cómo podría él abordar las obras, cuidándolas, pero a la vez con una necesidad de experimentar esas mismas sensaciones y otras nuevas. Durante todo el rodaje pude acompañar y proteger el patrimonio, que respetó cada límite si corresponde al término. Hubo experiencias innovadoras para el artista que pudo llevar a cabo su idea, se usó el patrimonio en condiciones diferentes, la institución lo difundió en redes sociales y este no sufrió daño. Paralelamente y al mismo tiempo, la artista Lucía Reisic, en su relato sonoro, se preguntaba por las prácticas que rodean la preservación de la colección en diálogo con los trabajadores del museo, y se interrogaba por la actividad invisible que es la conservación, generalmente realizada por mujeres. Me envió un email donde me solicitaba entrevistarme y me decía, como en mi obra yo trabajo con el tema de la limpieza y el cuidado, creo que todo esto se relaciona muy bien con las obras remanentes del Salón Nacional, pues son objetos excepcionales en ese sentido. Fueron abandonadas, pero aún así reciben ciertos cuidados. A esta entrevista contesté y sin darme cuenta, mis respuestas terminaron grabadas con mi voz como parte de un discurso sonoro y continuo que se escuchaba durante el recorrido de la exposición del acervo transitorio con mis respuestas. En paralelo, la artista Leticia Obeid, por su parte, construyó un relato documental, pero acerca de la abrumadora acumulación de obras escultóricas premiadas por el Salón Nacional y otros aspectos del coleccionismo. También, y paralelo, el artista Mario Scorselli parte de una serie de pinturas anónimas de la colección, desgastadas por el tiempo, que guardan en superficie las huellas de diversas heridas, según el artista, y que para nosotros los conservadores son daños. Desde estas marcas imaginó una historia de mitos y leyendas con connotaciones siniestras. Así ponía en prueba, sin saberlo, mi criterio estricto de no mostrar obra de patrimonio que se encuentra dañada hasta su restauración. Sin embargo, dialogamos y finalmente acordamos, sin perder de eje la conservación y facilitar su difusión, coincidiendo que podemos mostrar las marcas del daño, que era la idea del artista, pero a su vez la obra limpia, contenida, estabilizada y preparada para una futura restauración. También el artista Santiago Villanueva indagó en una serie de obras que formaron parte de distintas ediciones del Salón Nacional de Artes Plásticas durante los primeros gobiernos peronistas, entre 1946 y 1955.
Para el desarrollo de su idea artística curatorial, las obras no estaban desplegadas de manera tradicional, sino que en muchos casos se mostraron sobre tarimas y según el caso de guarda temporal que poseen en el acervo, pero con una clara intención además, de mostrar lo que es una colección guardada con esas características que invitó a experimentar algo totalmente nuevo y eventual. Finalmente, no fue fácil acompañar como conservadora restauradora una exposición con recorrido por reservas transitorias y tampoco con obras solamente estabilizadas. Aunque con aforo reducido, hubo que adaptar todo el espacio para garantizar su preservación, con pocos recursos que se disponían. Este fue el más grande desafío, pero el resultado fue muy positivo, tal vez no perfecto. Se mostraron obras que nunca se habían expuesto, de manera diferente, y el público agradeció haberlas visto por primera vez. Además, permitió paralelamente investigar aproximadamente más de 70 obras y legajos de artistas, y el acondicionamiento y restauración de las mismas. Finalmente, el patrimonio se usó, se difundió y sobre todo no se dañó. No sé qué otras experiencias puedan modificar mi rol de conservadora restauradora, pero puedo asegurar que los objetivos no cambian, solo las formas y los criterios que acompañan a cada idea y a cada artista. Debe existir una constante reflexión y la posibilidad de parte nuestra de repensar nuestra función y cómo aplicarla. Desde ya, muchas gracias. El confinamiento sanitario evidenció la brecha digital, generacional y económica de las comunidades creativas. Con el corazón en el arte y los pies en la tierra, las diferentes tribus digitales del sector cultural produjeron en la red una suerte de galería virtual en un universo donde la oferta de productos y servicios culturales digitales se notó desarticulada y descontextualizada, sobre todo carente de un proyecto que justificara el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, más allá de la urgencia y la emergencia, de sentirse conectados, desbordados, apilando una cantidad de videos e imágenes convulsionadas. Por eso hoy les traigo el diagnóstico de los desafíos y de las propuestas que se conforman a partir de la observación de la función de las tecnologías de la información y la comunicación en la reconfiguración de estos 3 momentos de producción creativa del arte actual. El objetivo es exponer las observaciones en las que me involucré activamente para observar estos 3 momentos que he mencionado. La metodología es que en un formato taller, laboratorio y curso se capacitó a 52 artistas y gestores culturales y se obtuvo una sábana de análisis de variables sobre prácticas, pero también sobre teoría, para poder finalizar con una conclusión y propuesta pedagógica. Los puntos de capacitación fueron teoría y análisis de la comunicación desde la perspectiva de mediados del siglo pasado, procesos y tecnologías de la información y la comunicación para una comprensión histórica, contextualizada, de la evolución de las teorías de la comunicación de masas hasta la práctica actual, y con esto comprender también por qué se han configurado así las métricas y los indicadores de comportamiento, KPIs, por sus siglas en inglés, más allá de los loves, los follows y los shares, como métricas mercadológicas. Una comprensión sobre qué tenemos que dimensionar en la participación, accesibilidad, bienestar e inclusión de nuestros discursos como agentes y disparadores de la colectividad y la producción artística y cultural. Como en todo fenómeno social, se encontraron resistencias. Un grupo significativo de los que participaron en esta capacitación y en estos estudios sintió, expuso que su pensamiento o su observación y su reflexión principal los hacía sentir que entre más capacitados estaban, más se abría la brecha entre la comunidad que no tenía este conocimiento o esta práctica.
Un grupo significativo de estos participantes indica que tener esta capacitación no ayuda en nada a la producción y a la distribución de los productos creativos de una forma fidedigna y que definitivamente coadyuva a construir la brecha. Se concluyó que se requiere capacitación, incluir esta capacitación en la currícula de los artistas, creadores, diseñadores, historiadores, antropólogos y todo gestor cultural que se encuentre en esta red y en esta comunidad. Que al hacerlo, estas pedagogías que contemplen lo digital, pero que contemplen los procesos y las reflexiones pedagógicas con instrumentos e instrucciones comprensibles. Se requiere tomar en cuenta además la delicada situación que viven los sobrevivientes de este momento social. Finalmente, se articuló una propuesta integradora que se expone en esta diapositiva y que toma en cuenta la horizontalidad de las pedagogías tecnológicas a partir de 6 objetivos de desarrollo sostenibles, de lo internacional, pasando por lo nacional hasta lo local, y de lo general a lo particular, y viceversa. Estos objetivos son educación de calidad, equidad de género, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para gestores y artistas, la industria de la innovación y la infraestructura, las ciudades y comunidades sostenibles, la alianza para lograr estos objetivos, y entonces se exponen estos 11 puntos a favor del estudio de las comunidades creativas en las diferentes tribus digitales. Estas son las referencias bibliográficas. Yo soy Mericia Morales Curiel, comunicóloga y gestora cultural. Gracias.